La parábola del hijo pródigo. Ahí está en Lucas 15, del 11 al 32. Nos hemos acostumbrado a ese nombre, la parábola del hijo pródigo. Aparte de la Reina Valera, creo que solo la Biblia de las Américas usa ese título. Recordemos que los títulos de la Biblia, los que ponen cada pasaje, no son inspirados, sino que fueron agregados después. Por eso si usted utiliza diferentes versiones de la Biblia, va a ver que las palabras que pone como títulos son distintas. De hecho, le voy a decir otros títulos. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional dice la parábola del hijo perdido. La traducción lenguaje actual dice el padre amoroso. La Dios habla hoy dice la parábola del padre que recobra a su hijo. La versión La Palabra hispanoamericana lo llama la parábola de los dos hijos y el padre bueno. Bueno, por mi parte, he puesto, basándome un poco en esta versión, la parábola de los dos hijos perdidos y el padre pródigo. Ahora usted se va a preguntar, ¿por qué le puso el padre pródigo? No era que era el hijo del pródigo. Bueno, básicamente es porque hay dos significados para la palabra pródigo. Ahí se los pongo. Esta es una captura literal del diccionario de la Real Academia Española. Hay dos significados de la palabra prodigar o del verbo prodigar. El primero es el que usamos más y por eso se les llamó la parábola del hijo pródigo, que es disipar, gastar pródigamente o con exceso y desperdicio algo. Sinónimos: desperdiciar, despilfarrar, malgastar. Pero hay otro significado: dar con profusión y abundancia, regalar, dar. O sea, hay un significado positivo de la palabra prodigar y un significado negativo de la palabra Dios. Por eso yo quise decir, también es el Dios pródigo, en el sentido positivo. Es un Dios que da con profusión y abundancia, que nos regala, que nos da su inconmensurable gracia. Su gracia sin medida. Vamos a leer el texto, vamos a leerlo completo y vamos a hacerlo desde la escritura. ¿Okay? Lucas 15, lo vuelvo a repetir, versículos 11 al 32. Una vez más, por si alguno no lo escuchó bien, Lucas 15, del 11 al 32. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Jesús inicia el relato con una frase: un hombre tenía dos hijos. El relato es de un padre y sus dos hijos. O sea, esa primera frase nos habla de que hay tres personajes. Aunque históricamente le hemos dado más importancia al hijo menor, realmente no podemos ignorar ninguno. Hay que tomar en cuenta los tres. Es tan importante el hijo mayor como el hijo menor, como el padre. Un padre con vacío, sus dos ojos perdidos. Especialmente hay que tomar en cuenta el hijo mayor si pensamos por qué Jesús estaba contando la parábola. La ocasión de la parábola es que los fariseos, los escribas, estaban murmurando acerca de Jesús, de que él comía y recibía a los pecadores y los publicanos. Ese era el contexto. Si ustedes se van un poquito más, en ese mismo capítulo, Lucas 15, del 1 al 2, se da cuenta que ese era el contexto. Entonces vamos a analizar el papel de cada uno de estos tres personajes. Primeramente, el hijo menor, el hombre que se aleja de Dios al vivir perdidamente. Número 2, el padre, el Dios pródigo que da gracia sin medida a sus hijos. Y número 3, el hijo mayor, el hombre que se aleja de Dios al buscar salvarse por sus obras. Vamos a ir analizando cada uno de estos. Empecemos con el primero. El hombre que se aleja de Dios al vivir perdidamente. En esta primera parte vamos a analizar el papel del hijo menor y cuáles fueron sus acciones. En primer lugar, viene y le dice al papá: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Según lo que dice la misma Biblia, en Levítico, se sabe que el hijo iba a recibir una tercera parte de los bienes. O sea, el primogénito tenía derecho a una doble porción. Entonces lo que hacían era, al mayor le daban 2 partes de 3, ¿verdad? Y al menor le daban 1/3. Entonces, de alguna forma, tuvieron que vender cosas y hacer efectivo y darle esa tercera parte. Pero lo normal era cuando se moría el papá, como es hoy en día, no damos las herencias antes de morirse, sino después. Lo que era entonces una real falta de respeto, tanto hoy como en la antigüedad, tal vez en la antigüedad con muchísimo más razón, el pedir la herencia de antemano era totalmente insólito. Y era como si el hijo estuviera diciendo: Padre, quisiera que ya estuvieras muerto. Ese es el sentido. Pensemos en que los fariseos y los escribas están oyendo el relato. O sea, en ese momento están pensando: ¿pero qué es esa clase de hijo? Probablemente este hijo pensaba, ¿verdad?, que
Iba a ser libre, no iba a tener restricciones, lejos de su papá, podía hacer lo que quisiera, que eso le iba a hacer feliz. Pero ¿cuán alejado está eso de la realidad? Pensar que alejados de Dios estaremos felices, plenos, satisfechos. Bueno, la plenitud de vida solo la podemos encontrar al lado del Padre Celestial. Luego se nos dice que el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Precisamente por esa frase que dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente es que lo conocemos la parábola como la parábola del hijo pródigo. El hijo que desperdició. Recordemos que eso es ser pródigo, desperdiciar. No es estar perdido, es desperdiciar. Los dos hijos estaban perdidos. Muchos piensan que al vivir separados del Padre estarán mejor y que esa libertad, ¿verdad?, les hará felices. Quieren los bienes del Padre, pero no honrar y amar al Padre. Posteriormente viene una época de hambre, cuando ya malgastó todos sus bienes y no le queda otra que trabajar. Dice el texto, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual envió su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces hay hambre en el lugar, ya gastó todo, lo malgastó, tiene hambre y busca trabajo. ¿Y de qué encuentra el trabajo? Cuidando cerdos. Todo judío sabía que cuidar cerdos era un trabajo inmundo. Eso le habían enseñado. Entonces, humillado, sin nada, termina cuidando lo inmundo. Y no solo cuidándolos, sino deseando la comida de los cerdos. De hecho, uno se pregunta, era un trabajo, que era que no le alcanzaba el trabajo que estaba deseando no, probablemente tenía una muy mala paga que estaba deseando hasta la comida de los cerdos. Los fariseos que estaban escuchando en ese momento probablemente estaban pensando, excelente, está teniendo su merecido por mal hijo. En eso llega el momento de inflexión y el hijo menor reflexiona. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En ese momento, él piensa en su papá. Anhela estar con su papá. Anhela el hogar paternal. Aún sus trabajadores tenían comida abundante. Él ahora pasa hambre. Y le entra la nostalgia del hogar dejado atrás. El hijo menor representa a los seres humanos que queremos vivir perdidamente. Pero es que todo ser humano anhela a Dios. Muchas veces lo niegan con sus acciones, pero todos los seres humanos anhelan a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos fueron creados con el propósito de glorificar a Dios, de alabar y agradar a Dios. Dios ya creó al hombre con una inclinación a adorarle. De hecho, el ser humano siempre adora. O adora a Dios, o adora otra cosa. Pero siempre adora. Aún los ateos siempre adoran. Ellos no se dan cuenta, pero están adorando algo. Probablemente un ídolo, pero están adorando algo. Y así el ser humano en el fondo de su corazón sabe que necesita a Dios. Anhela estar en la presencia del Padre.
Dios nos creó para estar en el jardín del Edén. Ese fue nuestro propósito original. Anhelamos estar ahí, con el Padre. Allí debíamos adorar, ¿verdad? Y anhelamos ese hogar original, ese lugar para el que fuimos hechos. Entonces, el hijo menor toma una decisión y una acción. Dice el texto, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Es importante reconocer que no solamente pensó hacerlo, sino que tomó la acción y lo hizo. Él cumplió la resolución. Muchos piensan dejar el pecado y se dicen en mis adentros, ya voy a dejar de pecar. Ya tengo que dejar esta vida. Me está haciendo daño esta forma en que estoy viviendo. Pero muchas veces se queda solo en palabras, pensamientos, y no se lleva a la acción, no se lleva a cabo. Pero el joven decide y actúa, buscando entonces a su padre y le confiesa su pecado. Bueno, su pecado. ¿Qué es lo que le dice? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hace algún tiempo, cuando yo era joven, recuerdo que mi abuelita, que en paz descansa, una vez le presentó el evangelio a una vecinita. Era una muchachita, una adolescente. En ese tiempo yo también era adolescente, pero un poquito más grandecito. A la joven le gustó mucho la idea de acercarse a Dios cuando mi abuelita le presentó el evangelio. Pero en el fondo la joven dijo, es que yo no quiero dejar la vida que tengo. Yo recuerdo las palabras de esa joven, es que yo no quiero dejar la vida que tengo. Muchos son como esta joven que saben que están mejor con Dios, pero no quieren dejar la vida de pecado. No quieren tomar la acción que hace la diferencia. O dicen, no, lo haré luego. Yo ahora quiero disfrutar la vida. Vivir la vida loca. Y lo dejan para después. Bueno, y puede que nunca llegue ese después. No quieren tomar esa acción que hacen la diferencia. Eligen el placer temporal del pecado en lugar de tener el gozo de estar con el Padre Celestial. Muchos seres humanos son como el hijo menor. Piensan que alejados de Dios vivirán mejor. Que la libertad que da vivir la vida loca, tomando prestadas las palabras de este señor Ricky Martin, les va a traer placer y satisfacción personal. Pero es todo lo contrario. Lo que trae es ruina, lo que trae es hambre, lo que trae es destrucción. La verdadera plenitud y llenura en la vida solo la encontramos en la casa del Padre. Por eso el ser humano, aún pecador, anhela a Dios y tener una relación con Él. Anhela estar en la casa del Padre, en el jardín del Edén espiritual, teniendo una relación personal con Dios. Es importante que si estamos alejados de Dios, seamos como este hijo, que piense y actúa yendo al Padre, arrepintiéndose y confesando, he pecado contra el cielo y contra ti.
no soy digno. Ahora, hablemos del segundo personaje de la parábola, el padre. El Dios pródigo que da gracias sin medida a sus hijos. Entonces, cuando viene el hijo y se acerca al padre y llega al padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hace el papá? Bueno, vamos a enfocarnos en las acciones del papá. El texto nos dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre tiene misericordia y corre. Eso era algo totalmente deshonroso en la cultura. Imagínense un ancianito levantando su túnica, corriendo hacia un hijo. Los fariseos, escuchando eso, estaban diciendo: qué papá, qué hombre más, qué papá más flojo. Era lo que estaban pensando los fariseos cuando escuchaban esa historia. Recibe a su hijo perdido con los brazos abiertos y le muestra su afecto. Lo abraza, lo besa. No le deja cumplir el plan que tenía el hijo, porque él iba a decirle: hazme como a uno de tus jornaleros, pero no lo deja. De una vez el padre, ¿qué dice? Sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta. Sacaba el mejor vestido. ¿De quién era el mejor vestido probablemente? De esa casa. Del papá. ¿Quién iba a tener el mejor vestido? El papá. ¿Qué hace el papá? Lo viste con su propia ropa. Ponerle un anillo en su mano. ¿Qué significaba el anillo? Que era recibido nuevamente en la familia. Calzado en los pies, no era un siervo. No te voy a recibir como un siervo. Solo los siervos andaban descalzos. Al ponerle zapatos, está diciendo: no eres un siervo, te voy a recibir como hijo. Lo que está diciendo en el fondo es: no te voy a recibir como siervo, te recibiré como hijo. No lo deja hablar. No lo deja. Sencillamente, al igual que lo hace nuestro Padre Celestial, no le toman cuenta sus pecados. Le recibe nuevamente como su hijo y sirve un banquete para celebrar su regreso a la familia. El hermano menor sabía que en la casa de su padre había comida de sobra, pero ahora también descubre que había gracia de sobra. Entonces, no hay maldad que el amor del Padre no pueda perdonar y cubrir, ni pecado que sea un rival para su gracia. Ahí vemos al Dios pródigo, dándonos completamente toda su gracia. Los fariseos probablemente descalificaban a este papá cuando estaban escuchando la historia. Lo vieron simplemente como un padre flojo. Pero no, es que nuestro Padre Celestial es así. Nunca nos rechaza cuando venimos a Él. No importa cuán grandes sean nuestros pecados. Él nos perdona cuando nos arrepentimos. El amor y perdón de Dios puede perdonar cualquier y todo tipo de pecado. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Él nos recibe con sus brazos abiertos. Y así como al hijo pródigo lo vistió, también nos viste a nosotros. ¿De qué?
de su propio vestido, de su santidad. Nos hace ser parte de su familia. En vez del anillo, nos pone un sello, el sello del Espíritu, que dice que somos parte de su familia. Nos da su Espíritu Santo cuando llegamos a Él y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y reconocemos que Jesús es el Señor. Y hace una fiesta cuando venimos a Él. Hay fiesta en el cielo cada vez que un hombre se arrepiente y se entrega su vida al Señor. Pero veremos cómo Dios no solamente busca a aquellos que tienen una vida desenfrenada, sino también a aquellos que han endurecido sus corazones, irónicamente, con buenas obras. Y eso es el hijo mayor. El hombre que se aleja de Dios al buscar salvarse por sus obras. Por último, entonces veamos la reacción del hijo mayor. Recordando que desde el inicio Jesús dice que esta es una historia de un padre que tenía dos hijos. Recordemos brevemente el propósito de la parábola. Tengamos en mente esto, ¿verdad? Jesús está contando la parábola a los escribas, a los fariseos. ¿Por qué? Porque estos estaban murmurando porque Jesús recibía a los pecadores, porque comía con ellos. Y es en medio de esto que cuenta esta parábola. Precisamente el hijo mayor representa muy bien a los fariseos. O sea, hay una metáfora clara. El hijo menor eran los pecadores que recibía a Jesús, que comía con él, y el hijo mayor eran los fariseos y los escribas que estaban murmurando. Entonces, en cierto sentido, el hermano mayor representa la actitud de los fariseos, pero también representa la actitud de todos aquellos hombres que sean religiosos o no, buscan llegar a Dios a través de sus acciones, a través de obras. Jesús prosigue el relato, hablando del hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor regresa, un sirviente muy contento, probablemente con toda la buena intención, le pone al tanto de la situación. El sirviente estaba feliz, no era un chisme. No, el sirviente estaba muy contento y estaba muy feliz de contarle la noticia. Este hijo mayor representa a los fariseos. Y como les dije ahora, también a los que buscan llegar a Dios por obras. Entonces, ¿qué hace el hijo mayor? En vez de alegrarse que su hermano regresa, dice la Biblia, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrase. Muchas veces no nos detenemos a pensar, pero en este momento fue el turno del hijo mayor de deshonrar a su papá. Número 1, no quiere entrar. Ya ahí estaba deshonrando al papá. En fondo, está respetando la decisión del papá. ¿Cómo fue que mi papá decidió volver a recibir a mi hermano? Con lo pecador que era. Con todo lo que hizo. Luego más adelante en el texto se ve que tampoco le llama padre. Cuando el padre sale y va a hablar con él, nunca lo saluda. Por otra parte, en una parte le dice, ¿y este hijo tuyo? Toda la expresión es despectiva. No está diciendo, ¿y mi hermano? No, este hijo tuyo.
Bueno, la ausencia del título para dirigirse al Padre es un insulto. Luego cada una de las cosas es un insulto, todo es irrespeto. La actitud del hermano mayor en ese momento es tan irrespetuosa a su padre como la petición al inicio del relato del hijo menor. Los dos lo respetaron en su momento. Pero ¿qué vemos? Nuevamente el corazón dador de gracia del Padre. ¿Qué hace el Padre? Sale y dice el texto que le rogaba que entrase. Trata de convencer a su hijo de entrar. Y al hijo mayor entonces le dice al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Pero cuando vino este tu hijo, que has consumido tus bienes con ramera, has hecho matar al becerro gordo. Es cierto que ahí hay envidia, rivalidad entre hermanos. Pero lo que quiero resaltar ahora es que él creía en sus adentros que era justo, que nunca había hecho nada malo. Siempre te he obedecido. Y él cree que merece más. ¿Cuántos son como el hijo mayor, que creen que comportándose bien alcanzarán a Dios? Piensan que merecen la gracia y bendiciones de Dios. ¿Pero por qué? Por sus buenas obras. Pero con este razonamiento hay al menos dos problemas. En primer lugar, la Escritura dice que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Aunque el hijo mayor se creía justo, no lo era. Si realmente hubiera sido justo, hubiera armado a su hermano y lo hubiera buscado, al menos se hubiera alegrado de su regreso. ¿Sabe a quién en la cultura se suponía que le tocaba ir a buscar al hermano menor? No era el papá, era el hijo mayor. En la cultura se esperaba que fuera el hermano mayor el que considerara la diferencia entre los padres y los hermanos menores, en esa cultura, ¿verdad? Entonces, ese mismo suceso que ocurría en ese momento mostraba que él no era justo, él era egoísta. Todo el suceso muestra su propio pecado. Si bien es cierto, el hijo menor reconocía que estaba lejos del padre, el hijo mayor no reconocía que estaba lejos del padre. ¿Piensan que no han hecho nada malo? El problema de cuando usted está enfermo y no sabe que está enfermo es que no va al médico. Y ese es el problema del hijo mayor. Él no está consciente de su condición. El segundo problema de la actitud del hermano es que la razón de su obediencia no era agradar al padre por amor, sino recibir la herencia y favores del padre. En el fondo, ninguno de los dos hijos amaba correctamente al padre. En el fondo querían la herencia. No querían a su papá. El padre responde finalmente al hijo mayor: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario ser fieles y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Estábamos muertos y fuimos revividos. Estábamos perdidos y fuimos hallados. Él nos halló, Dios nos halló.
Y ahí termina el relato. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Por qué lo termina ahí? Porque estaba dando oportunidad a los fariseos que estaban escuchando de arrepentirse, a ver si daban el paso, que también que había dado el hijo menor. De hecho, el texto no nos dice qué pasó con el hijo mayor. Hasta ahí para. No sabemos si el hijo mayor entra o no a celebrar. Jesús no nos dice qué pasó con estos dos hijos. Quiere que los veamos reflejados en nuestras propias vidas, para que saquemos la lección que tiene para nosotros en la parábola. El hijo mayor obedecía, creía que obedecía y que hacía lo correcto. ¿Pero por qué obedecía? Los que tenemos hijos, que no todos tienen hijos de los que me están escuchando, entendemos muy bien que hay motivaciones para obedecer. Muchas veces nuestros hijos nos obedecen porque no quieren ser castigados. Muchas veces nos obedecen por miedo. Es más, en ocasiones nos obedecen porque les hemos prometido un premio. A mi hijo, ustedes lo conocen, va al dentista. Ha estado yendo al dentista. Entonces yo le digo, si te portas bien con el dentista y te dejas, ¿verdad? Que te revise la boca y que te haga todo, bueno, yo te doy un premio. Cuando va a que le saquen sangre, ¿verdad? O cuando lo vacunan, o cuando le ponen una inyección, que la inyección duele más, ¿verdad? A veces que se quede quieto para ponerle la inyección es realmente difícil. Y es que él es grandote. La mamá no lo puede sostener para que no se mueva de ahí. Entonces yo le digo, bueno, te doy un premio. Bueno, y él al final lo hace y se queda quietecito porque quiere el premio. Entonces, fue obediente por razones que si bien no son malas en sí mismas, no son las razones adecuadas para obedecer. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Por amor. Porque le amamos a Él. Porque buscamos agradarle y glorificarle. Por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Y exclusivamente porque Él es un Dios de gracia con nosotros. Que nos ha dado muchas cosas que no merecíamos. Muchas veces somos como los fariseos y el hijo mayor, que buscan a Dios a través de las buenas obras. Buscamos seguir las normas morales, buscamos hacer obras. Incluso muchos piensan que siempre han obedecido, que han sido buenos hijos, pero sus acciones demuestran sus verdaderas intenciones y motivaciones. La realidad es que todos somos pecadores. No hay una sola persona que sea justa. Bueno, solo Jesús. Después de eso, nadie en esta tierra, ni hoy, ni a través de la historia, ha sido justo. Todos somos pecadores, todos estamos lejos del Padre, todos debemos arrepentirnos y todos tenemos que tomar ese paso y confesar nuestro pecado delante de Dios.
hemos visto cómo el Señor Jesús narra esta parábola. ¿Acerca de qué? Un padre, dos hijos. Cada uno representa a alguien en la realidad. El Padre que da abundantemente simboliza a Dios, quien nos da de su gracia amorosa en forma abundante. Sus dos hijos representan dos tipos de realidad del ser humano. El menor personifica a aquellos que representan los que se alejan de Dios para, según ellos, vivir mejor en libertad. Y el hijo mayor retrata a aquellos hombres que piensan que son buenos por naturaleza y que por ello se ganan un lugar en el cielo. Ambos hijos están perdidos. Ambos estaban perdidos. Dios condenaba tanto la vida licenciosa del hermano menor como el pensamiento moralista del hermano mayor. El Evangelio de Jesucristo nos muestra que todos somos pecadores, ya sea que estemos representados en el hijo mayor o en el hijo menor. Pero también el Evangelio nos muestra que hay un Dios amoroso, que nos busca, que nos ama y que quiere perdonarnos y darnos más de su amor y su gracia sin medida. Ahora hay un requisito para recibir esa gracia. ¿Cuál es el requisito para recibir esa enorme gracia? Admitir que necesitamos su gracia y perdón. Que nuestra verdadera condición es que somos pecadores. Y no quedarnos solo con eso, sino ir al Padre a decir como el hijo menor: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, perdóname y recíbeme como tu hijo. Jesús nos muestra cómo el hijo menor se arrepiente y viene al Padre. Por otro lado, nos muestra cómo el Padre deja abierta la puerta al hermano mayor para que entre a cenar al banquete, que ya estaba servido. La puerta está abierta. Solo hay que entrar. ¿Entraré o me quedaré afuera? Eso es decisión de cada uno mientras se viva en la tierra. Ese fue el mensaje que dio Jesús a los fariseos que lo escuchaban. Y es el mismo mensaje para hoy. Muchos de nosotros ya hemos entrado a ese banquete. Y como dice el himno, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero muchos no han entrado por esa puerta. Usted tiene que entrar por esa puerta. Si nunca lo ha hecho,